Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Incomex y a Microsoft por darme la oportunidad de estar aquí. Venir siempre a Latinoamérica, venir a Colombia, venir a Cartagena de Indias es pues una oportunidad que uno no puede, bajo ningún concepto, desperdiciar, ¿vale? Bueno, después de lo que me ha precedido, yo creo que se ha hablado mucho de lo que está pasando, de los retos que tenemos y, sobre todo, yo os quiero hablar hoy de oportunidades. Vais a ver que hay una serie de mensajes que podéis considerar a lo mejor un poquito catastróficos, pero son solo para sentar las bases de dónde estamos y, sobre todo, que os llevéis de aquí unos mensajes muy positivos porque estamos realmente en un momento lleno de oportunidades, ¿vale? Yo lo primero que quiero hacer es presentaros un poquito lo que os voy a contar. Os voy a hablar un poquito de mí, muy rápido, porque es lo menos importante, pero sobre todo de la inspiración, de por qué hago lo que hago y por qué me dedico a lo que me dedico, que creo que es interesante. Os voy a hablar de un concepto muy interesante también que hemos llamado Retail Reset, porque muchas veces los mercados necesitan, como cuando un laptop se atasca y no funciona, lo tenemos que volver a encender. Bueno, pues estamos en un momento en el que hay que volver a encender el retail un poco. Vamos a entrar en detenimiento en el concepto digital, que vais a ver que va mucho más allá de lo que se ha comentado hasta ahora, porque el mensaje es que las tiendas físicas están más vivas que nunca y han pasado a ser ahora mismo uno de los elementos diferenciadores de nuestra estrategia, si lo sabemos hacer. Y por último, os voy a hablar de Wow, que, como antes Nico decía, pues ya no es solo teoría, sino que estamos intentando hacer todo lo que os voy a contar. Es decir, es un proyecto nuevo, con 1 año y medio de vida, y que creo que es muy interesante que conozcáis, y sobre todo que os pueda contar la experiencia de lo que está siendo llevar a cabo todo lo que os voy a contar ahora a la realidad, ¿no? a un concepto nuevo de retail que está en España, en Madrid, y del cual pues, soy su fundador, su máximo accionista, y la verdad es que con mucha ilusión de que sea un gran éxito, ¿no? Bueno, lo primero de todo, la inspiración. Bueno, yo soy Dimas Jimeno, tengo 47 años y he tenido el gran privilegio de presidir durante 4 años el Corte Inglés, una empresa que yo creo que si habéis ido a España la conocéis. Es difícil no toparse con alguno de los centros que existen en todas las ciudades españolas, incluso en Portugal. Y he tenido ese privilegio porque pertenezco a la familia fundadora, ¿vale? Entonces es importante entender que esto es la semillita que plantaron un día en mis venas, y es pertenecer a una familia de emprendedores, pero sobre todo de comerciantes y retailers, ¿no? Y, pues, ¿dónde empieza todo? Pues empieza aquí, empieza en Cuba, empieza en una tienda, en un concepto llamado El Encanto, que estoy seguro que muchísimos de vosotros no conocéis o no conocíais. ¿Y por qué os quiero hablar del Encanto? Pues os quiero hablar del Encanto por 2 razones. La primera es por lo que significa para mí, personalmente, y todo lo que hago, pero sobre todo porque detrás de este establecimiento, que tuvo su apogeo a mediados del siglo XX, existen muchísimas lecciones interesantes, interesantísimas, que quiero repasar con vosotros. Fijaros, ¿por qué es tan importante, especialmente para España? Porque fue la cuna y la base donde estos 3 señores tuvieron mucho que decir. El primero de todos, César Rodríguez, que era mi tataratío-abuelo, era un señor que estaba en un pueblo de Asturias llamado Grao, y en los momentos en los que en España se estaba pasando muy mal, ¿qué hizo? Como muchos españoles, emigró a Cuba y entró a trabajar en ese gran almacén, en El Encanto. ¿Sabéis de qué entró a trabajar? De cañonero, que era el nombre que se le daba al chico de los recados, el escalafón más bajo que podía haber en esa tienda. Y acabó siendo su presidente. Y a raíz de eso le enviaron a 2 parientes suyos, a un primo
Pepín Fernández y a un sobrino, Ramón Areces. ¿Sabéis lo que hicieron estos dos señores? Fueron allí, aprendieron el encanto y uno fundó Galerías Preciados y el otro fundó el Corte Inglés en Madrid. Curiosamente, en la misma calle. Cuando César tuvo que volver a España, ¿qué tuvo que decidir? En cuál de los dos grandes almacenes iba a invertir. Y acabó invirtiendo en el Corte Inglés y no lo hizo en Galerías Preciados. Sabéis que después el Corte Inglés, ya a finales del siglo XX, acabó absorbiendo a Galerías Preciados, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita que tiene mucho que ver con mi familia. Yo he sido el cuarto presidente del Corte Inglés, después de César, después de Ramón, después de Isidoro Álvarez, que era mi tío, y yo fui el cuarto. Entonces, por eso quería que supierais un poco esta historia y, sobre todo, que ha sido la escuela de 3 maestros del retail español y de historia empresarial de España y del mundo del retail, que es muy importante. Pero bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de los aprendizajes del encanto, ¿no? El encanto, como os dije, tuvo su apogeo en el siglo XX, pero empieza en 1888 siendo lo que llamaban en Cuba unas sederías. ¿Por qué? Porque vendían sedas. Fue fundada por inmigrantes asturianos, no tiene nada que ver con mi familia, pero como veis ya en 1919 ya tenía una estructura por alturas y ya había adaptado el modelo de los grandes almacenes americanos y lo había adaptado a Cuba en este momento, ¿no? En 1949 ya se ve un edificio grande que hoy en día podría perfectamente confundirse con un edificio del Corte Inglés que podéis encontrar en España cuando vais a visitarlo, ¿no? En 1952 ocurre un elemento muy, muy interesante, y es que Christian Dior, el famoso modisto francés, que renegaba de los grandes almacenes americanos porque decía que él no iba allí porque no tenía nivel suficiente para tener su producto, sin embargo, consideraba que tenía que estar en el encanto de Cuba. Es más, hasta tenía una colección especial que hacía para estos grandes almacenes, ¿no? En 1959, incluso los grandes almacenes americanos que nunca habían considerado Cuba el sitio para estar, también se establecen para hacerle competencia al encanto, ¿no? Fijaros lo importante que llegó a ser este gran almacén en este momento del siglo XX, ¿no? Y por desgracia, en 1961 hubo un incendio y se quemó. Sí que es verdad que hay que decir que justo antes había llegado la Revolución Cubana en Cuba y pues las cosas se tornaron muy complejas para entonces, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos tener del encanto, ¿no? Son 6 ideas para que veáis que en pleno siglo XX, hace mucho, mucho tiempo, fijaros las cosas que estos señores hacían, ¿no? Para empezar, tenían oficinas comerciales por todo el mundo. Para ellos era muy importante estar donde el producto estaba. Y para eso tenían oficinas en Milán, en Londres, en París. Hacían publicidad internacional. Era muy habitual encontrar un anuncio del encanto en las revistas más prestigiosas del momento. Fijaros, marketing sensorial. Hoy en día algo tan común como entrar en un establecimiento físico y que ese establecimiento físico esa tienda tenga un olor, un aroma característico que identifico que es ese. Estos señores ya lo hacían entonces en el aire acondicionado. Cambio semanal de escaparates. La única manera que tenían de decirle a sus clientes que estaban constantemente cambiando y que tenían novedades en los escaparates, se cambiaban semanalmente, y os puedo decir que he tenido acceso fotográfico a lo que hacían. Eran verdaderas obras de arte, ¿no? Control de stock. Cuando la informática no existía, estaban obsesionados por saber lo que vendían. Cada artículo tenía una etiqueta con 2 solapas. Las dos iban a un departamento llamado control de stock y una servía para reponer esa mercancía del almacén y al mismo tiempo de proveedor al almacén para que no faltase nunca lo que se vendía. Y por último, hacían envíos gratis a todo el mundo, ¿no? A mí me parece esto asombroso, ¿no? Incluso suena algo que habéis oído hablar llamado Internet, que yo creo que después no hace falta que os presente, ¿no? Entonces, yo quería que os quedarais con estas 6 ideas para que veamos cómo muchas veces la tecnología está muy bien, pero hacer esto que estos señores hacían, hoy en día os puedo decir que no es nada fácil encontrar establecimientos que hagan esto.
es muy importante entender que esto de vender productos va de tener el mejor producto posible, conocer muy bien a tu cliente y ofrecerle un motivo para que vuelvan a comprarte. Si no haces esto, ya puedes tener la mejor tecnología del mundo, que creedme que no sirve de nada. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué hay que resetear la máquina, como os decía, ¿no? ¿Por qué está tan complejo esto y por qué hay que tomar medidas rápidas? Porque si no me puedo perder lo que está pasando. Pues fijaros, porque es que el panorama es extremadamente complejo. Aparte de los temas políticos, que cada región tiene lo suyo, es que estamos pasando cambios y transformaciones sociales de tremendo calado, ¿vale? Yo las he llamado las olas de transformación y permitidme que pase por ellas para que veáis que además son cambios humanos, son cambios sociales, son cambios que trascienden a todo nuestro ámbito como personas, no más allá del empresarial. Fijaros, en 1990 surgió la globalización. Este es un proceso que todavía no ha terminado. Pero en aquel momento, si no eras global, no eras nada. ¿Qué tenías que hacer? Abrir muchas tiendas y si además eran en el extranjero, muchísimo mejor, ¿no? Pero en el año 2000 surge otro fenómeno, que es la digitalización. ¿Y qué pasa? Que la digitalización no sustituye a la globalización, se suma a ese proceso. Pero casi 10 años después surge la socialización, que ya no basta con, oye, es que tengo que ser global, ha surgido un nuevo canal que se llama digital, que no entiendo mucho y tengo que estar ahí, pero es que además aparece la socialización, el fenómeno de las redes sociales. De repente, el cliente, el ser humano, es empoderado al máximo porque tiene un altavoz en el que puede expresarse de cualquier manera y que puede hacer verdaderas influencias en tu estrategia de como empresa, ¿no? Y por último, ahora estamos metidos en la sostenibilidad. Algo que, como sabéis, todavía no hemos sabido muy bien cómo hacer, pero que ya sabemos que nuestros clientes ya nos están empezando a elegir no solamente por lo que vendemos y cómo lo vendemos, sino qué devolvemos a la sociedad y cómo lo estamos vendiendo de tal manera que seamos más sostenibles. Entonces, el caso es que estas 4 olas no se van a quedar aquí. Es que lo peor de todo es que van a seguir habiendo más olas. Precisamente por la frase del señor Trudeau, ¿no? Porque el cambio es cada vez más rápido. Y estas olas se suman unas a otras. Acordaros, globalización, tiendas por todo el mundo, cuantas más mejor, digitalización, el mundo online, socialización, el cliente con las redes sociales y el concepto de engagement no es estar, sino cómo me relaciono ahí con mis clientes de verdad. La sostenibilidad, el propósito, los valores que están detrás de mi estrategia y, sobre todo, es que van a seguir habiendo olas. ¿Qué podemos hacer? Pues mirar, o nos dejamos que las olas nos arrasen y nos lleven, o sencillamente hay que aprender a hacer surf. No sé si os gusta el surf a vosotros, pero esto va de cogerlas y empezar a surfearlas una a otra y sacar precisamente el mejor partido de cada una de ellas. Pero simplemente es para que veáis la complejidad y sobre todo lo difícil que hoy en día es ser empresario y dedicarse al retail, porque es que hay que manejar todas estas olas. Vamos a analizar muy rápidamente cómo está el mercado. Aquí obviamente se ha hablado mucho del mercado latinoamericano. Yo os voy a hablar del mercado en general, ¿vale? Quizá más sesgado en el sentido de hablar más de lo que está pasando en Estados Unidos y Europa, pero es absolutamente trasladable por lo que he visto a vuestro mercado. Fijaros, es un mercado saturado. ¿Qué quiere decir? Que hay de todo. Los clientes tienen de todo y tienen muchísimas opciones para poder elegir unas sustitutivas de otras, ¿no? Pero es que además está fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día una pequeña empresa en Vietnam de 5 personas creada en un mes, que vende lo mismo que tú, está compitiendo contigo a nivel global. Y además con unos costes muchísimo más bajos que el tuyo. Además, están los big commerce, ¿no? Las grandes plataformas que entran en los mercados y compiten con reglas totalmente distintas a los retailers tradicionales que ya estábamos ahí, ¿no? Y además, son disruptores. ¿Sabéis por qué? Porque utilizan reglas del juego distintas. Para empezar, son globales. Negocian globalmente lo que tú muchas veces solo negocias por país o con la suma de una serie de países.
Estas grandes plataformas están en más de 40 países, muchas de ellas. Pero es que además no se les aplican los inconvenientes locales en cuanto a las leyes y a los impuestos, porque ellos tributan, no se sabe muy bien dónde, y en un único país, que siempre es el más favorable para ellos. El tema de las generaciones, lo veremos más detenidamente. Este es un tema fundamental. No nos hemos dado cuenta de que existen dos grandes bloques, los nativos digitales y los que no lo somos. Y entender esto y saber las implicaciones que tiene, vais a ver que tiene unas peculiaridades y una importancia crítica. Teletodo, también se ha hablado antes, con la pandemia parecía que todo se podía hacer desde casa, luego se ha demostrado que lo que queremos es estar fuera y conectar y socializar, pero es verdad que hoy en día todo se puede hacer desde casa. El rol del dato, el papel del dato, esto con la relación que tiene, y se ha dicho antes, con la inteligencia artificial, coge una dimensión totalmente distinta. Pero ya sabéis que se dicen que es el oro del siglo XXI, el dato. Y por último, el rol de las tiendas. Yo lo que quiero es que hoy os quedéis con una idea, y además os lo voy a demostrar, que las tiendas, el punto de venta físico es más importante que nunca. ¿Sabéis por qué todo el mundo lo discute? Porque hay demasiadas. ¿Y sabéis por qué también? Porque muchas no están haciendo lo que tienen que hacer. Conclusión, sobran muchas de ellas. Pero es uno de los elementos más claros que hoy en día tenemos para diferenciarnos con nuestros competidores. Pero sobre todo, ¿sabéis lo que no puede pasar? Que no me entere de lo que está pasando. Esto es lo que no puede pasar y no os podéis imaginar la cantidad de gente que todavía está buscando su queso. Y sobre todo un fenómeno muy interesante, que es el evitar la miopía. ¿Y sabéis lo que es la miopía? Cuando necesito unas gafas para ver lo que está delante de mí, pero no consigo entenderlo, no consigo verlo, no consigo tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué es ser miope? Esto lo habréis oído muchas veces. Fijaros, pues miope es cuando de repente dices, no pasa nada. Lo que está pasando no va conmigo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra marca y nuestros productos son insustituibles. Primer error, eres sustituible siempre. Aunque creas que no, aunque te vaya muy bien. Claro que lo eres. Segundo error, nuestras ventas crecerán porque el mercado crece. Otro gran error. Muchas veces el mercado está creciendo y tú crees que creces con él y no estás creciendo o ni siquiera estás creciendo lo que crece el mercado. Esto pasó mucho con el online. Cuando surge, los retailers tradicionales, ¿sabéis lo que nos pasaba? Decíamos, oye, estamos perdiendo cuota. ¿Me la estás quitando tú? No, yo no te la estoy quitando. Entonces, ¿quién se la está llevando? Nadie sabía quién se la llevaba. ¿La realidad cuál era? Que como pensabas que no te la estaba quitando tu vecino de al lado, era Amazon, que estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y hoy en día ya no se puede tener en cuenta un solo mercado de retail, donde sea, sin tener en cuenta Amazon o en este caso un mercado libre, por la implicación que tiene, ¿no? Tercera miopía. Nuestros competidores seguirán siendo los mismos. Absolutamente erróneo. No solamente no son los mismos, sino que son distintos y operan de manera totalmente diferente. Y cuarto error, nuestros clientes seguirán sin cambiar con las mismas necesidades. Los nativos digitales, y luego lo voy a explicar, son como marcianos. Y tengo un hijo de 16 años, como tú, que lo puedo explicar, ¿eh? Es como hablar, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Han venido de Marte, los han traído en una nave espacial y los han dejado ahí. Hay que entender perfectamente que es que se comportan de una manera totalmente distinta y es clave saber cómo dirigirnos y cómo tratar a esta nueva generación. Pero sobre todo os hago una pregunta. ¿Estamos ante un apocalipsis del retail? Es decir, esto se acaba, todas los mercados cada vez más complicados, el macro peor, los costes subiendo por todos lados, cuando no son los fletes, es la inflación, una guerra que afecta a todo el mundo, una pandemia. Y además os digo una cosa, hay un dato que refrenda esta frase, porque esta frase viene de Estados Unidos, fundamentalmente. Si yo os digo que en Estados Unidos durante 7 años consecutivos se han estado cerrando del orden de 10.000 tiendas al año. Entonces, claro, decían, esto es el final. Se acabaron las tiendas, ya no hacen falta. ¿Va a ser sustituido por el online? Pues fijaros, en ningún caso. Yo os propongo esto, estamos ante un renacimiento, estamos ante un momento en el que surgen
muchísimas oportunidades. Y si lo sabemos ver, saldremos ganando con todo esto. Y os voy a dar otro dato. El año pasado en el mercado estadounidense ha sido el primer año en el que ya no se han cerrado ninguna tienda y se han abierto más de las que se han cerrado. O sea que algo está pasando. Algo está pasando que ya parece que las cosas han cambiado y eso del apocalipsis ya no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sobre todo, lo que hay que hacer es salir de las 4 R's que te llevan al apocalipsis. ¿Y sabéis cuáles son esas 4 R's? Cuando te va mal, empiezas a R de reducir, R de cortar. Esto normalmente lo suelen hacer los financieros de las empresas, benditos financieros. Pero si son los que mandan en las empresas, esto es lo que pasa. Empiezan a recortar. Lo primero que hacen es, señores, marketing fuera, venga. No pasa nada, si quitamos marketing no se va a enterar el cliente. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no comunicamos y nuestros competidores sí lo hacen. Conclusión, no sirve de nada. Segundo, vamos a reducir innovación y calidad. ¿Qué más da? Si total, el cliente no se va a dar cuenta. Habéis visto lo importante que es la innovación en el producto. Como esto tampoco funciona, lo siguiente es reducir en personas. Y este es el error más grave. Señores, las personas somos más importantes que nunca. Y luego os lo voy a demostrar. Y como esto tampoco funciona, ¿qué queda? Tiendas fuera, venga. Fuera tiendas. Y así, claro, nos lleva al apocalipsis que yo os decía. Hay que cambiar esto, ¿sabéis por qué? Por las 4 R's del Retail Reset. Es decir, vamos a resetear todo. Primero, vamos a redefinir mi ambición. Esto pasa mucho en las empresas antiguas. Es que posiblemente la ambición del fundador o de los fundadores ha desaparecido, ya no está. Y nos dedicamos a ser simplemente una empresa que está ahí y pagando sueldos. Pero ¿cuál es la ambición de verdad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué queremos decirle a mi cliente, ven aquí, que es que realmente es la inspiración lo que queremos transmitir? Es que esto va de otra cosa. Tenemos que reinventar el modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio posiblemente ya no sirve, ha cambiado. ¿Y sabéis por qué ha cambiado? Mercado distinto, competidores distintos, clientes distintos. Todo ha cambiado. Esto me lleva a rediseñar mi modelo operativo porque posiblemente ya no gano dinero como ganaba antes. Y sobre todo recargar el modelo económico, porque tenemos que ganar dineritos, señores. Y los KPIs de hace 10 años han cambiado. Es que ni siquiera sabemos cuáles son los KPIs de ahora. Es que hay que redefinirlos y hay que cambiarlos y adaptarlos. Y sobre todo, y se ha hablado aquí también, lo ha expuesto Nico de una manera espectacular, es que esto ya está. Es que esto antes era una diferenciación. Si tenías el mejor precio, si eras conveniente, es que realmente te diferenciabas y eras el que ganaba la partida. Y eran sobre todo conexiones racionales con el cliente. Lo quiero ya y lo quiero al mejor precio. Bueno, pues esto ya no es suficiente. Tenemos que pasar claramente a conexiones emocionales. A todo eso que hace que más allá de lo racional opere la experiencia que me ofrece algo que realmente me hace volver y quiero ver. Y va de cosas tan interesantes como experiencias de compras únicas, identificación de marca, lo ha explicado muy bien antes, el tema de la mano, ¿no? De la mano del hijo. O sea, es que es espectacular ese símil. La marca es aquello que realmente nos mueve del sillón. Las conexiones, cómo conecto yo con ese cliente, que vais a ver que va mucho más allá de te compro, te vendo y te facturo. Y por último, impacto social. ¿Realmente qué estoy haciendo yo por el espacio, el país donde estoy operando? ¿Estoy asegurándome de que hago cosas trascendentes que mi cliente y mis trabajadores lo entienden? Este es el partido. Aquí es donde hay que jugar si sois una marca, si sois retailers, si queréis en definitiva conquistar la mente y la forma de pensar de vuestros clientes, si queréis que sean vuestros o queréis que sigan siéndolo. Y sobre todo el tema generacional. Volvemos a mi hijo. ¿Sabéis por qué es tan importante entender esto? Porque yo soy lo que se llama un migrante digital, es decir, me encantan las redes sociales, LinkedIn, Instagram. No recomiendo TikTok porque es un vicio aquello, te metes y ya no puedes parar. Pero también leo el periódico
escucho la radio y veo la televisión, porque forman parte de mi vida, es lo que he hecho siempre, y es verdad que posiblemente alguno de ellos cada vez con menos interés, pero siguen formando parte de mi forma de acercarme a la vida. ¿Sabéis lo que hace mi hijo, el que está, que no es mi hijo, pero que es posiblemente exactamente igual como ese señor? Su mundo está en las redes sociales. Y punto. YouTube, Instagram, TikTok. Es que es así. Si yo pretendo conectar con esa generación de la misma manera que conecto con el migrante digital, directamente pasa de mí. Y es lo que hay que hacer. Tenemos que conquistar a estas generaciones. Primero porque ya son, a veces pensamos que son adolescentes. No, oye, que los nativos digitales ya son de 30 años para abajo, que es una parte muy importante de mi clientela. Pero es que sobre todo hay que entender cómo funcionan, porque es el cliente del futuro. Del presente, futuro. Fijaros que antes se hablaba del miedo que hay a dar los datos. Yo os digo que de ese 50% que tú estabas enseñando, un 80% es de esta generación, porque ya tienen una mentalidad mucho más digital y lo que viene es muy fuerte. Por eso hay que entender las dos realidades, es fundamental. Pero ¿sabéis lo interesante? Que los dos están conectados y los dos tienen un footprint digital. De ahí es muy importante entenderlo para establecer una buena estrategia digital, como os explicaba antes, porque yo no puedo olvidarme de que todo lo que voy a hacer en el físico pasa antes en lo digital. Y sobre todo, y esta es una frase que yo personalmente me encanta, es de una película que os recomiendo, El gato pardo, de un libro, que dice que muchas veces tenemos que cambiar todo para no cambiar nada. Esas empresas que tienen culturas de empresa alucinantes, con años y años de historia, con una ambición muy potente, si no se adaptan, si no lo cambian todo para no cambiar nada, van a desaparecer. Que es tan sencillo como una fotografía, una cámara que necesitas volver a enfocar, entender que tu cliente es distinto, que tus competidores son distintos, que el mercado ha cambiado, que los canales... Es que hay otros canales. Bueno, pues si haces eso bien, aplicando toda esa innovación, podrás seguir teniendo esa misma cultura, esa misma estrategia que has usado siempre y que tan diferencial te ha hecho siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de Phygital ahora y sobre todo voy a ir un poquito más allá de lo que has expuesto porque aquí hay un tema muy importante. El Phygital realmente es entender que los canales ya no existen, que no hay tiendas físicas, que no hay online. No. Hay un cliente y yo me voy a relacionar con ese cliente entendiendo que estos dos canales están totalmente integrados. Si yo entiendo que esto es así, aquí está una de las grandes ventajas que ahora mismo se pueden aplicar en una estrategia realmente del futuro. Fijaros, ¿y por qué os digo esto? Porque esto va de crear conexiones digitales y conexiones emocionales. ¿Por qué digitales? Pues muy sencillo, porque todo pasa antes en digital. Si yo os digo que el 70% de las transacciones físicas que pasan en una tienda ya ha habido un touchpoint antes digital. ¿Sabéis por qué? Porque he mirado precios antes o sencillamente estoy utilizando el teléfono móvil dentro de la tienda para informarme. Conclusión, yo no puedo no ser digital. Pero luego tengo que crear la conexión emocional, porque lo habéis visto antes, es la que realmente nos va a dar la diferenciación. Y ahí es donde os puedo confirmar que por mucha inteligencia artificial y por mucho metaverso, que por cierto, a que nadie hable ya del metaverso, ¿dónde está el metaverso? Pero sí va a cambiar todo. Hace 3, 4, 6 meses cuando Meta apareció en el panorama, ¿no? Porque las conexiones emocionales solo se pueden crear en el mundo físico, de verdad, relevantes. ¿Y sabéis cómo? Porque hay una persona, hay un ser humano ahí que te va a atender. Esas personas que decía Nicolás, de 25 años de experiencia, esos son máquinas, son ninjas. Un buen vendedor con experiencia, eso sí, adaptado a esta realidad digital. Olvidaros de las cámaras esas. A mí me ha parecido fantástico el vídeo de Carrefour. Yo os propongo ir muchísimo más allá, que estoy de acuerdo que eso veremos a ver quién consume ahí. Es lo mismo, pero cambiar las cámaras del tejado, ¿sabéis por qué? Por tus vendedores.
Esos sí que saben qué haces, qué no haces. Ahora hay que empoderarlos, hay que formarlos y hay que darles las herramientas tecnológicas adecuadas para que hagan ese trabajo. Y entonces se convierten, insisto, en máquinas de matar, de vender. ¿Vale? Entonces, un poquito de historia muy rápido de por qué hay que crear estas conexiones físicas y digitales. Fijaros, obviamente, conexiones físicas depende de si tienes tiendas o no tienes, y digitales si tienes online o no tienes online. Y lo emocional, acordaros de lo que os ponía antes, lo emocional es lo que marca la diferenciación, lo racional es lo que hay que tener, es el frictionless, es, oye, mira, lo que hablabas antes de ser silencioso, es que tienes que estar ahí y hacerlo muy bien, ¿vale? Fijaros, cuando el retail empieza, con las tiendas multiproducto, tú lo que hacías es que tenías tu tiendecita en la calle, físico todo, y eras muy racional, porque se trataba de traer en la oferta cuando no existía, cuando había escasez de oferta. Después surgieron las tiendas multimarca, oye, pues voy a vender más cosas en esa misma tienda, y su evolución natural fueron los grandes almacenes. Los grandes almacenes, para quien no lo sepa, surgieron en el siglo XIX, el primer gran almacén. O sea, que son muy antiguos. ¿Y qué consiste? Simplemente es en ubicaciones centrales de las ciudades, edificios en altura, y vendo de todo. Pero la suma de todo hace que sea especial, porque yo era especialista. Ese gran almacén ha sido siempre un especialista de la generalidad. Luego veremos que muchos de ellos lo han ido perdiendo porque se han convertido en generalistas y ya no son especialistas de nada. ¿Pero por qué están ahí? Porque son físicos, fundamentalmente, y ya empiezan a tocar lo emocional, porque son capaces de generar emociones en esa especialidad de vender todo. ¿Cuál ha sido el boom en final del siglo XX y principios del XXI? Las tiendas especializadas. Es decir, las grandes multinacionales que lo que hacen son especialistas en una categoría. Decathlon, deportes, Zara, en moda, en electrónica, en Europa, MediaMarkt y compañía, aquí Incomex. Son los especialistas porque realmente generan conexiones emocionales y, por lo menos en Europa, pero entiendo aquí también, los centros comerciales como su gran expresión física de expansión para llegar a la clase media. ¿Vale? Pero veis, todo muy físico, ya empiezan a ser digitales y empiezan a ser especialistas. Al ser especialistas, que se ha comentado antes, también consiguen ser emocionales. Aquí aparece el mundo digital. Grandes plataformas digitales, tremendamente racionales, nada físicas, aburridas. Pero cumplen su función. Antes se ha hablado de Mercado Libre y espero que no haya nadie aquí de Mercado Libre, pues porque son fantásticas, pero ahí están, muy racionales y solo digitales. Los marketplaces, se ha hablado antes, ya no son grandes generalistas, son plataformas especializadas en algo muy concreto. Y ya empiezan a ser un poco emocionales, ¿no? Aquí hay un fenómeno muy interesante que son las marcas digitales. ¿Qué son las marcas digitales? Pues son las marcas que han nacido en el mundo digital. ¿Por qué son tan importantes estas marcas? Aunque son poco conocidas. Porque ¿sabéis por qué? Porque no las conocéis vosotros, las conocen vuestros hijos y los míos. Porque significan toda la innovación que ha habido en el mundo de las marcas. Todas las marcas nuevas que han surgido en los últimos 5 o 6 años son digitales. ¿Y sabéis por qué? Porque nadie crea una marca y se pone a montar una tienda en la calle. Porque hacerlo en el mundo digital, acordaros lo que os decía de los vietnamitas, con un coste muy bajo, estás operando muy rápido y llegas muy rápido a vender, mucho más barato. ¿Vale? Pero son muy importantes, ¿sabéis por qué? Porque tienen a esa generación que os decía que es clave, la generación más joven. Y sobre todo son la innovación. Pues fijaros, yo os propongo esto. Puede que me equivoque, puede que Incomex me invite aquí a volver a hablar con vosotros dentro de un tiempo y me digáis, esto no fue así. Pero yo estoy convencido que el éxito, lo que vais a ver crecer muchísimo son plataformas experienciales digitales, marketplaces digitales, pero ¿sabéis que con una característica muy importante? Con tiendas físicas. Es decir, del mundo digital empieza a haber touchpoints físicos. Porque esto, y os lo puedo confirmar, el mundo digital necesita también ser físico. Y se está dando cuenta ahora, porque ya no puede crecer de la misma manera. Se han hablado de otros factores también, pero no tengáis ninguna duda. Esto no va de ser físico o va a ser de ser digital. Esto va de converger, de ser físico y digital, de sacar lo mejor de los dos mundos y aplicarlo al cliente.
Obviamente, si vienes de un mundo más digital y tienes que ser físico, serás mucho más digital que físico y viceversa. Si vienes de un mundo físico, te adaptarás, serás digital, pero serás las dos cosas. Y sobre todo, este es el formato de éxito. Marketplace digital especializado para cumplir todo lo que comentaba Nico, pero con tiendas físicas para poder hacer la parte experiencial, la parte íntima, ¿no?, que decías. Esta es la clave. ¿Qué pasa? Que tiene que hacerse desde cero. Y tienen que ser tiendas que están diseñadas para trabajar con el digital. Este tema es muy, muy importante. Un poquito de historia, ya se ha hablado mucho. Bueno, ¿cómo surge? Antes había un canal que era solo físico. Surge la multicanalidad, que es cuando ni Dios entendía lo que era el online. La omnicanalidad, esto nos lo han metido en la cabeza durante los últimos 20 años. Os digo, es un fracaso. Porque era decirle a un físico lo que tenía que hacer para ser digital desde su realidad física. Claro, por eso no puede funcionar. Porque yo no puedo adaptar lo que ya manda, que es lo digital, a mi realidad física, porque no funciona. Por eso hace falta ser phygital, que es decir, no hay canales, todo se suma, todo converge y diseñado para que el cliente compre, ¿vale? Y no os hablo ya de los chinos, porque los chinos, como sabéis, el 50% del mercado de retail chino es digital. Bueno, estos ya directamente están en lo que llaman el comercio conectado, que directamente son plataformas que se suman y se aportan valor. Y le preguntas a un chino por una tienda y dice, ¿eso qué es? Eso forma parte de mi estrategia, es una manera de contactar con el cliente. Pero sobre todo, vuelvo a repetir, esto va de no solamente dar soluciones, no solamente esas conexiones racionales, tener un buen precio, tener un buen surtido, entregarlo en tiempo y ser conveniente, que, by the way, esto ya se lo ha quedado el digital, esto ya es del digital. Cualquier operador que tenga tiendas físicas y que quiera competir en el value, en esto, con un digital, está acabado. A la larga te va a ganar. ¿Sabéis por qué? Porque ya está Amazon o Mercado Libre para entregártelo antes que tú, con un surtido mucho más amplio. ¿Sabéis por qué? Porque tú estás en una tienda física con un surtido limitado, pero con un almacén que es pequeño porque precisamente quieres tener mucha mercancía a la venta. Y ellos están compitiendo con un almacén que está a las afueras, con todo el lineal y además cada vez más computerizado y con robots y todo, como ya habéis oído hablar, ¿no? Entonces, siempre entregarán más rápido que tú, tendrán más surtido que tú y, lo que es más importante, mejor precio. Porque siempre aplicarán el mejor precio. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando vas a tu tienda, vas con el móvil y hay una aplicación, ¿verdad?, que haces así, escaneas y directamente el precio que está ahí, Amazon o Mercado Libre te lo va a mejorar. Entonces, por eso hay que salirse de aquí si tenemos tiendas físicas. Hay que jugar el partido arriba, ofrecer experiencias de compra únicas que solo puede ofrecer la tienda física porque tenemos personas. Acordaros, máquinas de matar. Servicio excepcional. Por supuesto, si no nos tratan bien, nadie quiere estar donde no te tratan bien. Marca. Voy porque además me siento reconfortado. Porque aquí es confianza, marca es confianza. Yo confío en esta gente. Saben y además responden. Y sobre todo con un producto diferente, que aquí viene la clave. ¿Cómo puedo ofrecer un producto diferente hoy en día en un mercado tan complejo? Conexiones emocionales, sensaciones. Y sobre todo, las 8 Cs que os propongo que os examinéis, que se ha dicho antes, ¿no? Nicolás lo decía de una manera muy, muy bien planteada. El cliente, por encima de todo. Y os digo una cosa, dentro de poco veréis que en los consejos de administración habrá un puesto para el cliente. Una persona que representará a los clientes. Porque es que el cliente lo es todo. Es que si no sé quién es y no hago todo lo que hago por dirigirme a él, porque es el que al final decide, no tengo nada que hacer. Comunidad, también se ha comentado antes. ¿Qué es esto de la comunidad? Es cuando tu marca pasa a ser simplemente alguien que compra y vende. No, es que me gusta tu rollo, es que me gusta lo que haces, es que formo parte de tu comunidad. Oye, mira, y luego ya te compraré, pero de momento me gusta. Venga, te doy mis datos y empiezo por ahí, ¿no? Contenido, esto es muy digital, es decir,
¿Cómo te puedes diferenciar en digital si no puedes tener una experiencia de compra física? Bueno, pues con el contenido que generas, por lo que cuentas además de vender. Por eso Inditex, el retailer de moda más importante del mundo, se gasta millones en producir sus contenidos. Millones. Y además los hacen muy, muy bien. Curación. Esto ya es como la selección del producto, pero más allá, ¿no? Es cuando ya tienes que seleccionar lo que tú vendes, las marcas que tú tienes, pero tienes que asegurarte de que traes lo último, de lo último, de lo último, de lo último. Esto es un símil de ese cocinero que tiene un restaurante y todas las mañanas va al mercado, compra su fruta, su pescado, su carne, y con todo eso que ha seleccionado él, prepara un plato espectacular y te lo ofrece al cliente. Esto es curar el producto. No solamente es que lo escojo yo, sino que además te lo customizo para ti, personalizado, porque nos gusta que nos conozcan, nos gustan que nos hagan cosas solo para mí. Es más, dentro de nada veréis hasta precio solo para ti. ¿Acaso no nos gusta ir a una relojería y diga, mira, este reloj, a ti te hago un 20%, pero no se lo digas a nadie? ¿Cómo sales de esa? Dices, joder, soy el tío más importante del mundo. Pues dentro de muy poco habrá precios personalizados. ¿Utilizando el qué? La inteligencia artificial, el cliente, pero sobre todo los vendedores en tienda. Esto ya se está haciendo precisamente, ¿habéis oído hablar de AFNAC en Francia? Para vender precisamente el big ticket y poder diferenciarse. ¿Vale? Conveniencia siempre, tienes que ser conveniente. Cultural, tener en cuenta dónde estás. Y, por último, circular, lo devuelvo. ¿Vale? Esto es un examen que yo os propongo que hagáis porque de verdad que es clave y va a estar muy relacionado con lo que ha expuesto Nicolás antes en su magnífica exposición. Pero, sobre todo, entender lo del digital, ¿no? Y al final es saber que tienes que ser fundamentalmente una plataforma online que tiene tiendas, ¿vale? Y que las tiendas están diseñadas para jugar el online de verdad, con conexiones digitales emocionales entre marcas y personas. Y tú eres como el anfitrión de la cena, ¿no? Tú los invitas a todos a comer a tu cena y lo preparas todo. Esto es ser digital. Y fijaros, ¿sabéis por qué les cuesta mucho hacer digital a la gente? Porque el digital es un proceso, fijaros, que se diseñó en su día para ser digital, como lo podéis ver ahí. Y el físico es otro. Cada uno tiene su manera de estar diseñado y de conectar con los clientes. ¿Qué pasa? Que cuando se quieren juntar los dos, existiendo uno antes, no casan. Sencillamente son procesos diseñados distintos. Y viceversa. Cuando quiero hacer del físico digital, tampoco pueden casar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo tienes que crear desde cero. Eso es digital, hacerlo desde cero, diseñarlo desde cero y ejecutarlo desde cero. Por eso es tan difícil, porque, claro, gente que tiene 50 años de experiencia y tiene los procesos diseñados, por eso a los físicos les cuesta tanto ser digitales. Pero ojo, ya lo están empezando a ser, ¿eh? Y ya hay cada día más ejemplos de grandes retailers físicos que se están digitalizando de verdad. Y lo más importante, empieza a haber digitales, grandes plataformas, grandes marketplaces que están empezando a abrir tiendas. Y sobre todo porque son todo ventajas. Fijaros, todo lo que consigo cuando lo hago, experiencias que creo, venta personalizada, baja el coste de adquisición de clientes. Esto es una bomba. Cuando hablas con los dueños de los marketplaces y te dicen lo que les cuesta adquirir clientes solo en digital, es una locura. Pero es que cada vez cuesta más dinero. ¿Sabéis por qué? Porque solo hay una manera, que es Google y las redes sociales. ¿Y qué han hecho? Subir precios, subir precios. Además es porque es un monopolio y lo otro es que son los... ¿Acaso no os habéis dado cuenta que las redes sociales son marketplaces ya en sí mismo? Por eso la adquisición de clientes solo en digital es cada vez más difícil y más cara. ¿Sabéis lo que pasa cuando abres un punto de venta físico? Que de repente te das cuenta que el coste de adquisición de clientes baja drásticamente, pero sobre todo es porque coges mucho más, porque los mercados, especialmente Latinoamérica y Europa, siguen siendo muy físicos. Es que la gente está en la calle. Esto es un tema muy importante. Y sobre todo, al revés, pasillo infinito, lo que os decía antes del mundo digital, conversión, fidelización, en definitiva, saco lo mejor de los dos mundos.
Y ahora me toca, me he saltado una, contaros un poco qué es WOW, ¿no? Voy bien de tiempo, me quedan 10 minutitos, ¿no? Creo que sí. ¿Qué es WOW? Bueno, pues WOW es todo lo que os he contado. Lo que pasa es que hacerlo, tela, ¿no? Una cosa es la idea, otra cosa es la ejecución. Pero sí, es ser digital y sobre todo lo que os he contado. Fijaros, es una plataforma que conecta marcas, personas innovadoras en la intersección del físico y lo online. Con una tienda que está en la calle Gran Vía, 18, que fue un antiguo hotel que ha sido reformado del siglo XX, a principios del siglo XX, y un .com que se llama wowconcept.com, ¿vale? ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué vendemos? ¿Por cómo lo vendemos? ¿Y a quién se lo vendemos? ¿Vale? ¿Por qué somos distintos en qué vendemos? Porque nuestras marcas sencillamente son distintas. Vendemos mucha moda, accesorios, zapatería, por supuesto ropa, pero vendemos también tecnología, vendemos también beauty, vendemos también accesorios, vendemos también incluso hogar y hasta tenemos un magnífico restaurante arriba para tratar el tema de la gastronomía. En definitiva, somos lifestyle, lo que llaman, ¿no? Estilo de vida. Eso de que juntas todo y eres especialista, sí, se puede ser especialista de vender muchas cosas. Pero lo importante es que vendemos marcas que nadie tiene. ¿Y sabéis por qué? Porque todas las marcas que entran en el mercado español ya están queriendo entrar a través de WOW. Pero es que además, ¿os acordáis de las nativas digitales? Ahora mismo las nativas digitales quieren ser físicas. ¿Y qué hacemos nosotros? Les ofrecemos el mejor escaparate, que es una tienda ubicada en la mejor calle comercial de España. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? El público más joven. El público que, ¿sabéis qué? Que estas marcas de aquí y las de toda la vida están desesperadas en captar. Porque las marcas tradicionales, con sus estrategias fundamentalmente tradicionales, les cuesta horrores captar clientes jóvenes. ¿Qué pasa cuando tienes a estas? Que entonces te dicen, yo también quiero estar. Ya, pero tú no puedes venir como vienes normalmente. No, yo te hago algo especial para ti, un lanzamiento, hacemos algo. Entonces sí que puedes decir que tus marcas son distintas, porque o no están todavía, o no están porque son digitales y entran en el mundo físico de tu mano, o sencillamente porque son las tradicionales de toda la vida, pero vienen de otra manera, fundamentalmente para lanzar sus productos. Y esto os puedo decir que funciona. ¿Cómo? Porque somos digital, porque hemos sido diseñados desde cero, porque es un proceso hecho y diseñado hace un año. Porque somos convenientes, somos fáciles, flexibles, no tenemos fricción, velocidad, somos personalizados porque nuestros propios vendedores son personal shoppers porque tienen información y tienen herramientas. Y además, si vienes del digital y te identificas, ya sé quién eres. Somos creativos, lo hacemos en tiempo real y generamos sensaciones. Y sobre todo, pues, ¿a quién se lo vendemos? Que os decía, ¿no? La clientela de WOW es asombrosamente joven. Y es esa clientela que precisamente todo el mundo quiere tener, ¿no? Y además, es muy habitual también ver gente más mayor. ¿Por qué? Porque son gente que quiere descubrir, porque van a buscar la experiencia, lo que comentábamos antes. Bueno, básicamente, y sobre todo porque vamos a abrir nuestra segunda tienda física, ¿vale? La primera, bueno, este es el marketplace. Voy a pasar muy rápido porque me he quedado sin tiempo. Estas son algunas de las marcas que tenemos en las tiendas y vamos a tener. Y sobre todo, nuestras tiendas. Gran Vía 18, la primera, 5.500 metros en la calle Gran Vía. Y vamos a abrir Serrano 52, una tienda todavía más grande. Y en la calle Serrano. Sobre todo porque buscamos un cliente distinto en la misma ciudad a escaso 1,5 kilómetros. ¿Y qué queremos? Jugamos mucho al cliente turista. Porque ¿sabéis por qué? Porque el turista es muy bueno, porque está buscando experiencias. Siempre cuando viajamos a un país queremos buscar cosas nuevas. Y es un cliente que quiere gastar, pero que quiere descubrir cosas distintas, ¿vale? Bueno, os pongo un vídeo para que os explique un poco todo lo que os he contado hasta ahora.
Y estas son unas fotografías para que veáis que cuidamos muchísimo la tienda, nos hemos gastado mucho dinero en interiorismo con las marcas que vendemos. Esta es la planta baja. Estos son algunas... hay 3 plantas de moda, Fashion Hub, bueno, el tema de streetwear muy importante. El hogar, joder esto, ¿vale? El restaurante, que como veis es muy cuidado y sobre todo tenemos 2 de las mejores terrazas de Madrid. Y dentro de nada abriremos Serrano 52. Cuando digo nada es dentro de 2 meses y medio. No sé qué hago aquí yo. ¿Vale? Pero sobre todo me gustaría terminar diciendo 2 cosas. 1, yo sé que tenéis mucha curiosidad de, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Esto ha sido difícil? Mira, esto necesito mucho tiempo para contarlo, así que estaré encantado de veros ahora y contároslo a quien queráis, pero os puedo decir que está siendo muy satisfactorio, pero tremendamente costoso, muy difícil, porque al final necesitas mucha inversión, necesitas cometer muchos errores. Hay una frase que me parece buenísima, que es, y estoy seguro que si hubiera venido el señor Elon Musk, que es una pena que no haya podido venir, no es suya, pero como si fuera de él, equivócate mucho, equivócate rápido y equivócate barato, pero equivócate. O sea, esto va de eso. Entonces, bueno, ahí estamos equivocándonos, pero es muy interesante y sobre todo estoy totalmente convencido de que este es el comercio del futuro, presente futuro. ¿Y por qué quiero terminar con el encanto? Porque el encanto es la inspiración, porque nosotros queremos ser el encanto de hoy. Queremos coger todo eso que mis antepasados hacían tan bien, que era básicamente saber quién es tu cliente y ofrecerle algo que le hiciera volver de verdad, porque le des un motivo diferente, ¿no? Por último, 2 frases finales para terminar. Una de mi tío abuelo, Ramón Areces, presidente del Corte Inglés. Fijaros si esto no es ambición, que venga Dios y lo vea. Nuestro objetivo es ofrecer productos a los clientes antes de que los echen de menos. O sea, esto sí que es inteligencia artificial, pero de un señor que ya nos dejó hace 20 años, ¿no? Y por último, ¿por qué hay que abrir tiendas? Y lo dice este señor nada sospechoso, que es un experto digital y de innovación, porque si no desapareces, ¿vale? Esto es lo más importante que os puedo decir hoy, lo importante que son las tiendas físicas. Si queréis saber más, el libro a vuestra disposición y una vez más, muchísimas gracias a todos.